esta noche, el título del mensaje es El día que Jehová peleó por su pueblo. Del versículo 8 al 14, Josué 10, cuando lo tenga se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación desde Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Padre, te damos gracias esta noche por este momento, por tu palabra, Señor. Te pedimos esta noche, Señor, que nos ayudes, que nos perdones esta noche nuevamente. Constantemente nosotros tenemos que estarte pidiendo perdón, Señor, porque fallamos, Señor. Pero tú te acuerdas que nosotros somos carne. Te pedimos que derrames en nosotros espíritu de obediencia, espíritu de gracia, espíritu de oración y de unidad en medio de tu pueblo, Señor. Que esta noche nosotros podamos alegrarnos en la victoria obtenida por ti, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Los méritos son tuyos, Señor Jesucristo, pero nosotros nos beneficiamos, Señor, de las promesas en ese nuevo pacto, en esa victoria en la cruz del Calvario. Como peleaste en aquel tiempo por tu pueblo, peleas esta noche por nosotros, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Nos aferramos y nos abrazamos a tu promesa, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Mientras nosotros predicamos tu palabra, Señor, ayuda al necesitado, salva al impío y al pecador, Señor, que se arrepienta, Señor, la prostituta y el homosexual, que se arrepienta todo aquel, Señor, que hace daño esta noche. Oramos por las naciones, oramos por todos esos lugares, Señor, donde hay incendios incontrolables, Señor. Nosotros lo único que podemos es hacer orar, Señor, porque sabemos que la oración del pueblo es oída y tú haces grandes cosas cuando la iglesia ora, Señor. Gracias te damos esta noche mientras estamos predicando tu palabra, Señor. Si alguien vino enfermo, si hay dolor de cabeza, si hay debilidad, si hay alguna situación, tú puedes sanarnos, Señor, y libertarnos esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, quiero contarle, hoy yo me he sentido así como cuando los adolescentes, como cuando éramos adolescentes y los que están adolescentes aquí se enamoran por primera vez. Y usted siente que tiene mariposas en el estómago y se siente feliz y le sacan una sonrisa, se acuerda y le vuelven a sacar otra sonrisa, pero porque estoy enamorada de lo que acabo de leer, porque estoy enamorada de ese Dios que puede parar el sol, detener la luna a favor de que su pueblo obtenga la victoria. Y si lo hizo en ese tiempo, yo me río y digo, y si hizo eso con aquel pueblo de Israel, ¿qué no hará por usted y por mí por medio de la sangre del Señor?
Así que cuando yo pienso en el Señor peleando por su pueblo, a mí me da una gran alegría, porque yo sé que Él también, si tengo fe, si le creo al Señor, Él también hará conmigo grandes cosas. Y con usted también, porque ese es el poder del Señor. Así que cuando pienso en todas estas cosas y veo la derrota, mire, el encabezado del capítulo 10 dice la derrota de los amorreos. Curiosamente, allí habla de la alianza de 5 reyes. Allí dice, mire, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Así que allí habla de un rey que hizo alianza con otros 5 reyes porque oyó las victorias de Israel y él tuvo temor. Pero aún teniendo temor, no quisieron arrepentirse delante del Señor. Curiosidades grandes de este relato es que es la primera vez en la Biblia donde se menciona la ciudad de Jerusalén. Así que esta es la primera vez que usted la va a oír en la Biblia. Los habitantes de Adonisedec y estos reyes se sintieron traicionados por Gabaón, porque Gabaón, si lo recuerda que lo vimos el martes pasado, fueron a hacer alianza con astucia con Josué y ellos mantuvieron el juramento que le habían hecho a Gabaón. Gabaón, como dijimos, era una estrategia de supervivencia. Aunque tenían hombres fuertes, aunque tenían ellos gente de guerra, entendieron que no podían pelear con el Dios de los israelitas, porque aunque el mundo tenga grandes armas, grandes filósofos, grandes estrategias, cosas mucho mejores que las nuestras, el Dios nuestro gobierna sobre todo y en todo. Gloria sea su nombre. Dele el aplauso al Señor. Así que él estaba temeroso. Dice, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Orán, y ahí dice a Pireán, a Jafia, a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Gabaón, al ver esto, pide ayuda a los israelitas. Dice en el versículo 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y eso me recuerda Gabaón. Los moradores de Gabaón empezaron a decir, ahí vienen contra nosotros, ha subido un gran ejército. Piénsenlo militarmente, que suban 5 naciones contra una sola nación, con sus carros, con su gente de guerra. Y entonces Gabaón se asemeja a nosotros, que cuando el enemigo viene, que cuando tenemos dificultades, que cuando los recursos se terminan, que cuando todas las situaciones humanas que pudieran haber para ayudarnos se han agotado, podemos ir al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle, ven en mi ayuda, Señor, te necesito. Si tú no estás conmigo, nada me puede liberar de esto. Y cuando usted y yo clamamos a Él, prontamente Él viene a nuestra ayuda. Él viene a ayudarnos. Asimismo, los creyentes debemos acudir a nuestro Dios. Y me gusta la instrucción del Señor en el versículo que leímos, en el 8, y dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Una de las cosas más importantes en todo el versículo, en todo el capítulo y el libro de Josué, es que Dios siempre le está recalcando no tener miedo a los enemigos, no tener miedo aunque se vea grande la situación, aunque parezca un imposible. El Señor siempre está diciendo, no tengas temor. Eso está diciéndole a usted y a mí, no tengas miedo, porque Él está requiriendo ejército de gente valiente, amados hermanos.
Así que él dice, no tengas temor de ellos. Y mire lo que le dice el Señor. Y aquí es donde debe actuar la fe del pueblo de Dios. Josué no había visto todavía, pero sin ver el Señor ya le estaba diciendo, mire, yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Es que allí está la verdadera fe del Hijo de Dios. La fe es primero creer y después ver el milagro. Eso es lo que sucede con nosotros. Parece que nosotros, la iglesia, hemos olvidado la activación de la fe. Venimos a la iglesia, nos congregamos, oramos, pero no creemos que nuestro Dios puede sanarnos de un cáncer, pero no creemos que nuestro Dios puede darnos una casa aunque no tengamos nada. No creemos que nuestro Dios puede ser galardonador de los que le buscan, pero aquí está la verdadera victoria de Josué. Él fue porque Dios le garantizó que él iba a vencer a los enemigos. De la misma manera, nosotros, Él ya nos garantizó victoria a través de la cruz del Calvario. El Señor venció a los enemigos, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Usted y yo debemos aferrarnos al sacrificio y victoria del Señor en la cruz del Calvario y allí vamos a obtener victoria. Así que mire, dice, y Josué vino a ellos de repente. Y me gusta eso porque ese es un de repente del Señor. De repente les apareció. De Josué dice que vino de noche, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Vino de repente. El Señor sorprendió al enemigo. Y no solamente eso, Josué tenía que caminar una larga distancia desde Gilgal hasta llegar a ese lugar, lo cual me indica a mí que nosotros vamos a obtener victorias, pero no porque el Señor ya venció, me voy a quedar sentado. El Señor está requiriendo que yo también haga mi parte, que use las armas que Él ya me dio, que también sea fiel, obediente, íntegro delante de Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros no tenemos fe, tampoco el Señor va a poder hacer nada. Requiere todas esas cosas suyas y mías y la obediencia a la palabra del Señor. Él está requiriendo todas esas cosas. Así que Josué subió toda la noche y dice, mire, y Jehová los llenó de consternación. Me gusta porque dice que el Señor los llenó de consternación. Todo esto que está sucediendo aquí no es que Dios, que grosero el Dios de la Biblia, que malo que está matando a todos esos pueblos. No, era el juicio de Dios y el instrumento era su pueblo para castigar a esas naciones porque eran idólatras todas, porque eran crueles y el juicio venía sobre ellas. De esa misma manera nosotros predicamos la palabra y dice la Biblia que tiene que ser a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros le anunciamos a la gente, Cristo viene un día, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Búrlese hoy de la palabra, pero un día se presentará delante del Dios del cual usted se burla. De la misma manera, el Señor un día va a traer más grandes juicios de los que está trayendo sobre esta tierra, y el instrumento así hemos sido nosotros que estamos anunciando la palabra. Por eso es importante no dejar de anunciar la palabra del Señor en todo tiempo, amado hermano. Así que era el juicio contra ellos. Y mire, el Señor los llenó de consternación. Dice que eso significa que los confundió delante de Israel. Y mire, dice, los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los hirió, los siguió y los hizo huir. El Señor es el que hizo todo. Cada versículo que está allí, cada palabra que está allí es en singular. No fue el pueblo, fue Dios que le dio la victoria al pueblo. De la misma manera es Dios el que nos va a dar la victoria a usted y a mí, amado hermano.
¿Sabe qué? Usted y yo tendríamos que estar así, mire, brincando así como David danzaba en la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo leo eso, entiendo que Dios, cuando alguien le está haciendo daño a su pueblo, no se queda sentado, no se queda solo viendo. Él dice, te estás metiendo con mis hijos, pero cuando te metes con ellos, te metes conmigo. Toda pelea contra usted y contra mí es con el Dios al que usted y yo le alabamos. Adórele esta noche, amado hermano. Y cualquiera podría decir esta noche, es que a mí me han hecho muchas injusticias. Es que mire, se salieron con la suya porque tienen poder. Porque hoy hay poder para manipular los juzgados. Ya no tenemos una justicia imparcial, sino que según se paga, así es que se dicta el dictamen ahora. Y puede ser que alguien legalmente nos robó, puede ser que nos difamó, que nos traicionó, que nos hicieron daño, pero el Señor del cielo que peleó por Israel también va a pelear por usted y por mí, y los pondrá confusos y los hará huir y los herirá, no porque nosotros lo querramos, sino porque Él pelea por sus hijos. Gloria sea a Dios, bendito sea su nombre. Así que cuando yo veo eso y leo lo que el Señor dice, que Yahvé, gracias hermano, que Yahvé hizo esto por su pueblo, yo me quedo sorprendida y digo, Dios, quiero que usted piense por un momento en aquel gran campo y vea aquel gran ejército con sus espadas peleando contra el pequeño ejército de Israel, pequeño para los hombres, pero grande a los ojos de Dios, porque tenían al Dios grande, amado hermano, y estaban allí peleando, y de repente ellos ven cómo Dios los empieza, dice que los llenó de confusión, los hirió con gran mortandad. Significa que de alguna manera Dios hizo algún evento y empezaron a caer los soldados de los amorreos, y dice que el Señor a los que escaparon los siguió por el camino que sube a Bedorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Algunos quedaron muertos allí. Y me imagino yo todos los israelitas viendo la mortandad de gente amorrea y ellos corriendo, y me llega, ¿sabe por qué? Porque ellos seguían peleando, estaban viendo que Jehová estaba peleando por ellos, pero no por eso se quedaron de brazos cruzados. Ellos también pelearon. Ahora la batalla es con el Espíritu, ha dicho el Señor. Amado hermano, no podemos estar inactivos, tenemos que estar todos los días peleando la buena batalla de la fe, amado hermano. Así que mire, dice, mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Allá estaba la gran mortandad de gente que el Señor hirió y mató, pero los que escaparon dijeron, huyamos porque el Dios de Israel está matando a todo nuestro ejército. Y de repente viene el Señor con sus de repente y empiezan a caer. Se dice que esta fue una gran tormenta de granizo, o probablemente fueron como pequeñas piedras de un meteoro que empezaron a caer y empezaron a matar a todo el ejército de los amorreos, porque Dios está cansado del pecado. ¿Sabe que eso me recuerda a lo que pasó un día de estos allá en Milán? ¿Cuándo vieron esa noticia? 80,000 personas se reunieron para darle culto a un ser humano, para ir a cantar aquellas canciones inmorales, para cantar todo aquello que degrada a la mujer y que hace del sexo algo sucio, algo vulgar. Y estaban allí y dijeron, hoy nos vamos a gozar
gozar. La gente llegó a ese lugar y el hombre dijo, vio que se puso la gran tormenta. Irónicamente dijo que llueva, pero ¿para qué dijo eso? Porque meterse con el Dios creador de todo no lo podemos retar, porque Él es eterno y nosotros somos frágiles y débiles. Así que el Señor estaba peleando, amados hermanos. Estaba peleando y mire, de repente empezó a oscurecerse. Empezó a caer una tormenta fuerte. Y de allí bolas de granizo que la gente estaba llorando porque le caían las bolas de granizo. Unos quedaron con la cabeza reventada, los pies todos llenos de lodo, y aquel hombre ya no volvió a aparecer, porque todo el que se burla de Dios, él también aquí mismo será avergonzado por el Dios del quien se burla. Así que usted y yo debemos darle gloria y honra al Rey, porque Él pelea por su pueblo y está anunciando a la gente que sus juicios son inminentes para la tierra. Así que mire, dice que murieron más por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espadas. Me gusta porque el milagro de las piedras de granizo nos revela algo importante. Que allí está, murieron por las piedras de granizo. Póngale atención al texto. Murieron los amorreos. El Señor mandó las piedras de granizo. Tuvieron que caerle a toditito, pero de los de Israel no le cayó a ninguno, no murió ninguno. Así como allá, amados hermanos, aleluya, así como allá cuando el Señor mandó al ángel de la muerte y donde estaba la sangre en el dintel de las paredes, allí no llegó el ángel de la muerte. Tampoco aquí a los israelitas, al verdadero Hijo de Dios, a ese no le fue herido de ninguna manera. Y sabe que yo me alegro por eso. Yo salto de alegría en mi corazón porque digo, este es el Dios al que yo le sirvo. Este es el Dios al que yo le creo. Y yo sí creo que todo esto pasó, porque hay gente que dice que esta es una metáfora, que es algo poético. Pero cuando Él abrió el mar rojo no fue poético. Pero cuando el Señor allá mandó a destruir las ciudades de Gomorra y de Sodoma, no fue metafórico, no fue figurativo, fue real, porque Él es real, es eterno y hace lo que quiere con la tierra, porque Él la hizo, es el dueño y hace lo que quiere con sus habitantes también. No significa que Dios es injusto, porque en Él no hay injusticia, pero significa que su justo juicio va a caer sobre la tierra y cae sobre los impíos. Y mire, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Ahora Josué necesita más tiempo. Necesita que no anochezca. Por favor, entienda este milagro astronómico. Josué necesitaba que no anocheciera porque había que exterminar a todo el ejército de la alianza de los 5 reyes. ¿De qué manera podía ser si de noche ya no se mira igual? ¿Cómo podía ser Josué? Así que Josué era un hombre de fe. Él actuó con fe y él dijo: Padre Jehová de los ejércitos, Yahweh, Señor Shaddai, que todo lo sabe, Señor, ahora yo daré una palabra para poder obtener tiempo y que la victoria se dé. Y Él da esa orden y dice: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Quiero que piense por un momento.
Analice conmigo este extraordinario milagro único en la Biblia y en la vida, y la valerosa y atrevida oración de Josué. Piénselo astronómicamente, vaya. ¿Qué pasaría si hoy dijéramos, estamos lejos de llegar a tener esa fe? Sol, detente en Gabaón, y que el sol detente en Lourdes, Colón. ¿Cree que nosotros tenemos esa fe? Pero Josué lo hizo, y era un hombre. Y dice que el sol se detuvo. Es como que hoy a las 4 de la tarde le hubiéramos dicho, sol, detente en Lourdes, Colón, y el sol ya no se pone. Y la luna no aparece. Y empieza a haber claridad y no anochece. Y dice que fue casi por un día entero. Significa que fueron como 12 horas más o un poquito menos que no anocheció. Porque necesitaban la claridad del sol para poder matar al ejército enemigo. Se dice que la historia quiso y ha averiguado y ha documentado cómo es que esto pudo ser. En su libro Mundos en colisión de Immanuel Velikovsky, sugirió que el largo día fue causado por el paso de un cometa y que ese cometa tapó al sol en ese momento. Es una de las teorías y dice, un cometa suficientemente poderoso como para inclinar el eje de la Tierra. Esta inclinación del eje podría haber producido el efecto visual de un sol retrocediendo o detenido. Una inclinación mayor, un día o noche prolongado. Velikovsky también señaló que existen registros entre los antiguos americanos que hablan de una noche mucho más larga de lo normal, aproximadamente en la misma época. Y en octubre de 1969 apareció un artículo interesante en el diario Evening World de la ciudad de Spencer, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Los científicos querían poner en órbita una cápsula espacial. Hicieron que sus computadoras midieran dónde estaría la cápsula en cierto momento dado. Y para su gran sorpresa, hallaron que había un día en el espacio que faltaba en el tiempo transcurrido. No podían hallar ninguna solución al dilema, hasta que uno de los hombres allí presentes se acordó de la historia del libro de Josué y del día cuando el sol se detuvo. Los científicos concluyeron que aquel era su día perdido. Sin embargo, cuando comprobaron nuevamente mediante las computadoras, descubrieron que no encontraban con un día entero de 24 horas. Josué contó solamente 23 horas y 20 minutos. ¿Dónde se completa el día según los científicos? Se completa allá en el relato de Ezequías. La historia acerca de Ezequías en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 8 al 11, donde el sol retrocedió 10 grados, algo que era imposiblemente humano, porque podríamos nosotros retrocederle al tiempo media hora ahorita. ¿Verdad que no? Humanamente es imposible. Así que dice, así que explicaría los 40 minutos que faltaban. Por medio de una investigación más amplia, concluyeron que el día que faltaba probablemente era un miércoles. No sabemos si fue el día miércoles o qué día fue el que faltó. Lo que sí sabemos que no es una historia poética ni tampoco figurativa, sino que el Señor, así como abrió el mar rojo, como peleó y dice que desde los cielos tronó, mandó una lluvia que detuvo los carros errados de Sisara, así como el Señor retrocedió los 10 grados del reloj de Ezequías, así como resucitó a Lázaro después de 4 días de muerte.
muerto, así como Él resucitó después de 3 días de muerto y está sentado esperando a venir por su pueblo, así hace grandes milagros y obras hasta el día de hoy, amado hermano. Dele un aplauso al Rey de Gloria, porque Él es bueno. Yo me imagino a Josué detenido. Peleemos, israelitas, matemos a nuestros enemigos. Y dice de que ellos lograron casi matar a todo el ejército. Por eso le digo que es imposible que ese relato lo terminemos ahora. Pero ahora yo quiero decirle algo, amado hermanos. Mucha gente puede decir que nosotros los cristianos, los evangélicos, estamos locos por creer en estas cosas, pero ellos no se sienten locos cuando creen en la brujería más que en el Dios eterno. No se sienten ellos menos cuando están creyendo que vienen del mono y no pueden creer que vienen del Dios al que le alabamos y le servimos. Así que no sé si ellos están más absurdos o usted y yo que alabamos y bendecimos al que vive y permanece para siempre. Nuestra locura está mejor que la de ellos. Y dice, y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Sabe? Yo pienso en eso y digo, wow. Y yo, Señor, qué poca fe para pedirle usted y yo al Señor, ¿verdad? Qué poca fe para creer. Mire, qué poca fe para creer que Él nos puede levantar. Voy a terminarle con esto. Hace ya como en el 2021, mi esposo y yo estábamos pasando por una crisis financiera. Y yo me había ido a vivir a la par de una familiar. Bueno, yo realmente ese día necesitaba, le había dicho, yo oré y le dije, Señor, $3 necesito. Estábamos en plena pandemia. $3 necesito. Yo recuerdo que me hinqué y lloré y me lo da, pero yo creo que me lo vas a dar. Pero al mismo tiempo tiene la lógica humana. Y yo, bueno, aquí tengo a mi familiar cerca. ¿Qué me cuesta hablar? Y mire, y me quedé, pensé, yo abrí la puerta y me quedé ahí parada, como que me dijeron, Sirón de la Filistea. Porque a veces dice que el pueblo de Dios va a consultar por consejo a Egipto en vez de venir a la palabra del Señor. Empecé a buscar en todas mis carteras. Y tenía como 4 carteras y las reabrí y les busqué en todos los escondrijos y no había nada. Y me senté en mi sillón y empecé a decirle, Señor, no voy a ir donde la Filistea. No voy a ir donde la Filistea. Ya había rebuscado y contrarrebuscado en las carteras. Yo dije, aquí va a estar, aquí va a estar, aquí va a estar. Así que yo volví a ir a abrir las carteras otra vez. Y en la última, que era mi billetera personal, después que había rebuscado como 5 veces, estaban los fijes. $3 le pedí al Señor, 3 me dio. Pidamos al Señor bastante. No vayamos a hacer como cuando le dijo a aquel rey, golpea la tierra, pero no le dijo cuántas veces y él solo la golpeó 3 veces. Así que el Señor me dio los $3 y los ocupé y le dije, Señor, muy poquito te pedí. Así que esta noche yo quiero que usted le diga, Señor, quizá estoy pidiendo de manera equivocada, pero con tu Espíritu Santo guíame y ayúdame a creer que tú eres ese Dios que peleó por Israel. Ahora pelea por usted y por mí. Gloria sea a Él. Póngase de pie por un momento.
este es un capítulo que nos está retando a que creamos